Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les vengo a traer la parte 4 de derivadas, en donde vamos a trabajar un poco con rectas tangentes y también con derivada implícita. Vamos a hacer algunos ejemplos en donde implica hallar una recta tangente o bien hallar la derivada de una función dada de forma implícita. Vamos, veamos el ejemplo 1. Hallar la recta tangente a la curva f de x igual a x por el logaritmo de x en el punto 1, 0. Ahora bien, recordemos lo que era una recta y en particular una recta tangente. Y recordemos que m es la pendiente de esta recta. Ahora bien, para calcular la pendiente debemos derivar la función y evaluarla en el punto que nos den. Recordemos que la derivada de una función evaluada nos da la pendiente de la recta tangente a esa curva, bueno, en el punto solicitado. Entonces, si derivamos nuestra función, recordemos que esto se hace con la derivada de un producto de funciones. Es decir, si yo le quiero calcular la derivada a un producto de funciones, llamémoslas f y g, ¿sí? La derivada es f' por g más f por g'. Esta regla también la vimos en uno de los videos del canal. Entonces, tenemos que f de x es igual a x por el logaritmo de x. Si aplicamos esta regla, nos queda que la derivada va a ser 1 por el logaritmo de x más x por 1 sobre x. Si esto acomodamos un poco, nos queda que f' de x es igual al logaritmo de x más 1. Ahora bien, ya tenemos la derivada, lo que tenemos que hacer ahora es evaluar en el punto que nos dan. Fijémonos que la coordenada x de este punto es 1 y la coordenada y de este punto es 0. Entonces, tenemos que evaluar esta derivada en x igual a 1, quedándonos que f' de 1 es igual al logaritmo de 1 más 1. Ahora bien, el logaritmo de 1 es 0, entonces f' de 1 es igual a 1. Este 1 lo que significa es que es la pendiente a la recta tangente que pasa por el punto 1, 0 de esta curva. Entonces, ya conocemos la pendiente y tenemos el punto de paso. Si nosotros reemplazamos en esta fórmula de acá, nos queda que y menos 0 es igual a 1 por x menos 1. Y si a esto lo trabajamos un poco y acomodamos, nos queda que y es igual a x menos 1. Siendo esta la recta tangente a f, es decir, a mi función, que pasa por el punto 1, 0. Bien, ahora vayamos a un ejemplo con derivada implícita. Fijémonos, nos pide hallar la recta tangente a la curva x al cuadrado más y al cuadrado igual a x por y en 1, 3. Ahora bien, notemos que esta expresión la tenemos en forma implícita. Fíjense que de acá no es sencillo despejar la variable y. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos expresiones de este tipo? Bueno, precisamente utilizar el método de derivación implícita. ¿Qué nos dice este método? Bueno, nos dice que debemos derivar cada término por separado. Ahora bien, hay que tener cuidado acá, ya que nosotros no conocemos lo que es esta expresión y. Entonces, cuando sea necesario, tenemos que utilizar regla de la cadena. Fíjense, vamos a tener la derivada de x al cuadrado con respecto a x más la derivada de y al cuadrado con respecto a x, y eso va a ser igual a la derivada de x por y con respecto a x. Es decir, a cada término lo voy a derivar. La derivada de x al cuadrado con respecto a x, esa es sencilla, es 2x. Pero fíjense lo siguiente, la derivada de y al cuadrado con respecto a x. Nosotros no sabemos lo que es la función y. Entonces vamos a aplicar regla de la cadena. La vamos a derivar como si lo conociéramos, es decir, 2y, pero a eso lo tenemos que multiplicar por la derivada de la función que agregamos, en este caso por y'. Y fíjense del otro lado del igual, aquí vamos a tener lo mismo, vamos a tener x por y, pero nosotros no conocemos a la función y, así que lo tenemos que interpretar como un producto de funciones, así que vamos a aplicar esa regla. Entonces nos va a quedar 2x más 2 por y' igual. Y acá fíjense, es la derivada del primero, que sería 1, por el segundo sin derivar, que sería y, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Es decir, aplique la regla de la derivada de un producto de funciones. Bueno, y si aquí juntamos los términos que tienen y' de un lado y los que no tienen y' del otro, nos queda 2y por y' menos x por y', y eso es igual a y menos 2x. Acá podemos sacar factor común y' y nos queda y' por 2y menos x igual a y menos 2x. Ahora sí, acá podemos despejar y nos queda que y' es igual a y menos 2x sobre 2y menos x. Fíjense que ya encontramos la derivada de esta función dada en forma implícita. Recordemos que nos pedía la recta tangente a esa expresión que pasara por el punto 1, 3.
teníamos que y' es igual a y menos 2x sobre 2y menos x. Si evaluamos a y' en 1, 3, nos queda 3 menos 2 por 1 sobre 2 por 3 menos 1. En efecto, y' es igual a un quinto. Quiere decir que la pendiente de la recta tangente que pasa por 1, 3 de esa curva es un quinto. Si reemplazamos en la expresión de una recta, nos queda que y menos 1 es igual a un quinto por x menos 1. Si acá hacemos distributiva y despejamos y, nos queda que y es igual a x sobre 5 menos un quinto más 1. Si hacemos menos un quinto más 1, nos queda como resultado final y igual a x sobre 5 más 4 quintos. Siendo esta la ecuación de la recta tangente a la curva que teníamos en forma implícita y que pasa por el punto 1, 3. Bien, veamos un ejemplo más de cómo aplicar nuevamente la derivada implícita. Fíjense el ejercicio 3. Nos pide demostrar que si f de x es igual a elevado a la x, entonces f' de x es igual a la x por el logaritmo natural de a. Vamos a utilizar la derivación implícita. Fíjense lo siguiente, nosotros tenemos que y es igual a elevado a la x. Este x que está acá en el exponente por lo pronto molesta, entonces lo ideal sería poder bajarlo. Y para poder bajarlo hay un método muy útil en matemática que es aplicar logaritmo en ambos miembros. Y eso es una propiedad válida. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente eso, aplicar logaritmo en ambos miembros y luego derivar. Fíjense que nos va a quedar logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de a elevado a la x. Una de las propiedades del logaritmo es que si yo tengo el logaritmo de a elevado a la x, eso es igual a x por el logaritmo de a. Entonces nos queda el logaritmo de y es igual a x por el logaritmo de a. Ahora bien, llegado a este punto, tenemos que derivar, es decir, la derivada del logaritmo de y con respecto a x es igual a la derivada de x por el logaritmo de a también con respecto a x. Fijémonos del lado derecho, acá tenemos x por el logaritmo de a. Logaritmo de a es un número, así que simplemente tendríamos que hacer la derivada de x. Entonces, del lado derecho nos va a quedar 1 por el logaritmo de a, que no sería otra cosa que el logaritmo de a. Pero fijémonos qué ocurre en el lado izquierdo. Tenemos el logaritmo natural de y. Nosotros conocemos la derivada del logaritmo, pero lo que no conocemos es la función y. Entonces, nuevamente tenemos que aplicar regla de la cadena. Nos va a quedar 1 sobre y, que sería la derivada del logaritmo, por y', ya que desconozco cuál es esta función. Y eso es igual al logaritmo de a. Si yo acá despejo, nos queda que y' es igual a y por el logaritmo natural de a. Ahora bien, ¿quién era y? Bueno, y era a elevado a la x. Entonces nos queda que y' es igual a elevado a la x por el logaritmo natural de a, como queríamos demostrar. Bueno, como siempre, para finalizar el video, les dejo dos ejercicios para que resuelvan ustedes. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si pueden, compártanlo y déjenle un me gusta. Como les digo siempre, buenas noches, buenas tardes o buen día, según corresponda. Hasta luego.